Buen día, vamos a trabajar hoy con una introducción al lenguaje Python. Aquí en pantalla estamos viendo el sitio web de Python, www.python.org, donde podemos obtener de allí las descargas necesarias para trabajar durante el curso de Python básico. Nosotros vamos a trabajar con un entorno en donde todos los tutoriales se van a hacer en un sistema Linux basado en Linux, un Linux Mint 17.2 si no estoy mal. Vamos a trabajar con Python 2.7 y vamos a trabajar con el entorno de desarrollo o el IDE que proporciona el mismo Python, que es el IDLE para ese mismo Python 2.7. Sin embargo, el curso se puede seguir tranquilamente desde cualquier otro sistema operativo como Windows o como Mac, y se puede trabajar también con cualquier otro IDE, por decir algo, Sublime Text, Ninja IDE, el Eclipse con el plugin para trabajar con Python o cualquier otro IDE de su preferencia. Lo importante es que vamos a trabajar sobre 2.7, debido a que más adelante haremos integración con otras herramientas que están desarrolladas para esta versión del lenguaje. Entonces empecemos. Python lo podemos obtener de la sección de descargas, ¿cierto? Del sitio web de Python, donde uno puede trabajar aquí para las diferentes plataformas. Uno puede establecer si va a descargar Python 3.4 o Python 2.7. Dependiendo del sistema operativo, variará el proceso de instalación. Para Linux, la instalación es tan sencilla como abrir una consola. El lenguaje, la versión 2.7 de Python viene por defecto en el lenguaje, en el sistema operativo, perdón. Entonces lo único que será necesario será montar un IDE, como dijimos ahorita, el IDLE, para trabajar con esto. Entonces en sistemas basados en Debian bastará con sudo apt-get install idle. Entonces aquí escogemos simplemente el idle, idle 2.7, idle 3, idle 3 true, el que necesitemos. Nosotros vamos a montar con idle, será suficiente. Obviamente yo aquí ya lo tengo montado, entonces no tenemos por qué ejecutar de nuevo esta acción. En nuestros primeros ejercicios haremos simplemente demostraciones desde la consola interactiva de Python. Python es un lenguaje interpretado de alto nivel que soporta varios paradigmas de programación, entre ellos la programación imperativa estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional. De algunas características de este paradigma de programación: permite hacer scripting, también permite hacer metaprogramación, permite, ayudado de otras herramientas o desarrollos de librerías de terceros, algo de programación lógica, y muchas otras cosas más. El lenguaje es bastante sencillo de aprender, tiene una curva de aprendizaje muy rápido, y esta fue una de las intenciones por la cuales desarrolló Python Guido Van Ross. Su principal meta era un lenguaje donde los programas se escribieran con un código muy limpio y muy fáciles de entender. Si nosotros vamos a abrir aquí nuestro IDLE, aquí podríamos llamar la siguiente línea: import this, y vemos allí en esto el zen de Python, el 6 de Python. Este zen de Python presenta de alguna manera la filosofía sobre la cual está construida el lenguaje. Es donde la belleza es mejor que lo que sea feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado, etcétera, etcétera. Entonces esta la podemos leer simplemente allí con digitar en este intérprete interactivo que tiene Python por defecto, import this. Desde este mismo intérprete podríamos trabajar con Python y ver algunas características que tiene el lenguaje, como ese manejo sencillo de expresiones, ¿cierto? Donde podemos utilizarlo incluso como una calculadora para obtener una respuesta rápida de una operación, o podríamos probar incluso cómo se trabaja con el manejo
de las asignaciones que tiene allí el lenguaje. Podemos ver los resultados que se va produciendo allá y hacer algunas pruebas con él. Sin embargo, pues no todo se puede hacer desde una consola interactiva, entonces hay que trabajar con un editor que permita generar script que luego se trabajen fácilmente o se puedan llamar fácilmente ejecutar o bien desde el sistema operativo o bien probarlo desde el mismo IDE que tenemos acá. En el curso nosotros vamos a tratar de cubrir muchas de las características que tiene el lenguaje, pasando por algunos de los paradigmas que soporta, haciendo pruebas con herramientas como Pygame, haciendo pruebas en ambiente web también con herramientas como Web2py, y vamos a hacer algunas cosas interesantes de manejar desde este lenguaje y demostrando pues obviamente la facilidad que tiene el lenguaje para cualquiera de estos manejos que le daremos durante el curso. Entonces, bienvenidos al curso. Lo primero que haremos será una pequeña pruebita de un script en Python y cómo trabajar con el entorno. Entonces, este entorno desde la consola interactiva tiene aquí un menú. Nosotros, para poder trabajar con un script, lo primero que haremos es ir a File, New File, y ya tenemos acá una ventana en la cual trabajaremos las expresiones que queramos definir desde acá, el script que queramos correr, y ya veremos cómo probarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer será un programita que nos genere el hola mundo. Entonces, print hola mundo. Print es la sentencia a través de la cual nosotros podemos mostrar algún mensaje en pantalla desde Python. Como ven, no es necesario hacer nada más como en otros lenguajes donde hay que definir una clase o hay que definir alguna función principal, hay que importar librerías, etcétera, etcétera. Python es tan sencillo que simplemente con la sentencia print hola mundo tenemos el típico programa con el que nos iniciamos en cualquier lenguaje de programación. Para hacer la prueba de esto debemos guardar nuestro archivo. Entonces vamos a decirle guardar. Vamos a buscar por aquí una carpetica. Guardemos por ahora aquí en el escritorio. Creemos el nombre del archivo, digámosle hola.py. Todos los scripts de Python se deben guardar con la extensión .py, de tal manera que el IDLE reconozca y resalte la sintaxis de este. Guardamos y simplemente para ejecutarlo bastará con ir al menú Run Module o presionar F5, y si no tiene ningún error, él carga la consola iterativa y nos muestra el resultado de nuestro script, ¿sí? Entonces recuerden que acá simplemente con hacer un print hola mundo ya podemos tener nuestro primer programa ejecutando. Veamos otro ejercicio y hagamos algo bastante simple. Vamos a ir acá, File, New File, vamos a crear un nuevo script. Esta vez hagamos algo un poquitico más elaborado, donde trabajemos por ejemplo un saludador. Entonces nosotros acá en nuestro script vamos a definir una pequeña función que haga el mismo saludo que hicimos en el ejercicio anterior, pero esta vez que salude a la persona preguntándole primero su nombre. Entonces vamos a definir def saludador, y este saludador pues aquí recibirá simplemente un nombre para saludar. Python tiene una característica, y es que los bloques que él define no necesita llaves o corchetes para abrir y cerrar estos bloques, ya que él trabaja en base a algo que se llama la indentación. Es decir, yo arranco un bloque cuando trabaje con estos dos puntos al inicio del bloque. Lo que pertenezca a dicho bloque deberá ir tabulado, ¿cierto?, dentro de este bloque, y ahí escribiremos lo que necesitemos trabajar. Entonces, def saludador recibe una variable nombre, cuya otra característica de Python es que las variables y los parámetros y demás no se define un tipo para dicho parámetro. Él le asigna el tipo a ese elemento en el momento en que se le sea asignado un valor a esta variable o a este identificador. Entonces vamos a trabajar aquí ese def saludador nombre. Vamos a mandar a escribir un mensajito print hola, ¿sí?
simplemente lo concatenamos con la variable nombre que vamos a recibir nosotros. Esto sería un método que podemos llamar desde cualquier parte de nuestro script. Entonces vamos a hacer una captura de ese nombre de alguna manera. Entonces vamos a hacer un nombre igual a input, le ponemos un mensaje al usuario, indique su nombre, entre comillas. Todo lo que hay entre comillas en la mayoría de lenguajes de programación obedece a un literal de texto que se está trabajando. Luego lo que haremos es simplemente llamar a ese saludador. Entonces le diremos saludador y le pasamos la variable que acabamos de capturar y tendremos nuestro primer programita funcionando. Como dijimos, vamos a guardarlo. Vamos a buscar el escritorio, que fue donde guardamos el anterior ejercicio, y vamos a ponerle saludador.py. Guardamos este ejercicio y ahora lo podemos correr. Run module, indique su nombre. Entonces aquí vamos a indicar el nombre, Alejandro, y vamos a generar allí un enter. En las versiones de Python 2.7 es común que ocurra esto. Al hacer una captura con un input y al tratar de ingresar un literal de texto sin ponerle comillas, nos suele presentar este error. Y nos dice es que el nombre Alejandro no está definido. Quiere decir que él no encuentra ningún identificador dentro de su librería básica o el script que estamos corriendo que tenga un identificador llamado Alejandro. Entonces se pueden hacer dos cosas. La primera es poder trabajar con él, decirle ejecutar. Cuando nos pida un string, entonces entre comillas, y él lo toma como una cadena de caracteres y no como un identificador de una variable. Otra cosa que se puede hacer o que se debería hacer en la versión 2.7 siempre que fuéramos a trabajar con sería trabajar con un raw input. Raw input, eso toma literal, como un literal de texto, lo que entre a través de ese buffer de entrada estándar que trae el lenguaje a través del teclado, y tendríamos el problema resuelto. Guardamos, hacemos la prueba y él, no importa que no le pongamos las comillas, lo tomará como un literal de texto y no como un identificador. Python tiene mucha capacidad para identificar esos tipos de variables y él asigna correctamente los tipos de variables, pero recordemos que si nosotros trabajamos con ese raw input, todo lo que le ingrese por ahí va a ser una entrada tomada como literal de texto. Entonces, si de ahí queremos pasar eso a un entero, tendríamos que convertir explícitamente dicho elemento. Acordemos que Python, aunque no define el tipo como en otros lenguajes a través de un int, el nombre del identificador int, el nombre de la función, una vez que le asigna un tipo a un identificador, lo mantiene y no lo puede convertir a otro directamente, no lo puede convertir a otro implícitamente, sino lo hace explícitamente, ¿correcto? Entonces, si nosotros tratáramos, por ejemplo, de trabajar y de concatenar un string con un entero, él nos generaría un error, ya que no son tipos de datos compatibles. Tenemos que hacer la conversión explícita de ese entero. ¿Qué quiere decir esto? Que Python, aunque es dinámicamente tipado, es fuertemente tipado, porque no se pueden cambiar implícitamente sino explícitamente los tipos de las variables. Otros lenguajes podrán ser dinámicamente tipados y a la vez débilmente tipados, por ejemplo Visual Basic, que sí hace el cambio dinámico de las variables. Otros lenguajes, por el contrario, son estáticamente tipados, es decir, que hay que definir el tipo de la variable, ¿sí? Y pueden ser o fuertemente tipados o débilmente tipados, pero son estáticamente tipados, por ejemplo C, Java y otros lenguajes por este estilo.
Digamos que por hoy, como un primer inicio, esta pequeña presentación de Python y algunas de las características, y poco a poco iremos cubriendo los temas típicos de aprendizaje del lenguaje. Entonces, por favor, por hoy traten de ejecutar o de definir un saludador que trabaje como este ejercicio, háganle pruebas a Python y ya en la siguiente entrega pondremos algún trabajo un poco más elaborado para establecer como tarea. Muchas gracias.